digamos así, Dios está con nosotros, que viva en nuestras casas. De repente, si nos pongamos la manita en el corazón para hablar con nuestro hermano Padre Celestial, la hemos invocado, Señor, tu Santo Espíritu, pero una vez más te pedimos, Señor, que tomes en nuestro hermano Padre, Señor, de los pies a la cabeza, Señor, como dice un canto, Señor, para que tu palabra, Señor, no palabra de hombre, sino tu palabra, Señor, que nos vas a transmitir por medio de él, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y ponamos, Señor, con nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para que esta palabra, Señor, la hagamos vida en nuestros corazones y en nuestras familias. Amén. Gracias. No, está bien así. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos, un gran abrazo y espero que este día sea de muchísima bendición. Estoy casi seguro, porque el Señor no falla y no abandona nunca la obra de sus manos, que así va a ser. Mi nombre es Waldi Ramírez, como lo decían los hermanos, vivo en Desamparados, soy escazuceño, vivo en Desampa y junto con mi esposa Noelia tenemos 3 hijos y una nietita ya para la gloria de Dios de 9 meses. Y estamos muy contentos de estar acá, toda la familia está aquí, porque sabemos que como somos una sola carne, aunque estemos en lugares diferentes y sirviendo en momentos diferentes, estamos unidos los dos. Entonces, bueno, mi esposa les envía un saludo y de verdad estamos muy contentos de estar por acá por primera vez en la comunidad de Cervantes. Bueno, nosotros servimos al movimiento en todas las comunidades, le servimos al Señor en la gran familia en Victoria y bueno, pues a toda la iglesia. Y es un gusto estar acá con ustedes para recibir del Señor este mensaje que Él tiene para nosotros. El mensaje de esta noche se llama la radicalidad. La radicalidad. El ser radicales. De eso vamos a hablar. ¿Cómo es que el Señor nos invita a vivir la radicalidad? Entonces, en este tiempo de reflexión que tenemos, vamos a pedirle al Señor que con la fuerza del Espíritu Santo y a través de su poderosa palabra, siempre viva y siempre eficaz, nos abra el entendimiento, hermanos, para ver hasta qué punto nosotros podemos o tenemos que colaborar con la gracia de Dios. Que el auxilio de la gracia es necesario, por supuesto que sí, porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, dice San Juan 15, no podemos sin Él hacer nada. Y por otro lado tampoco es buena la idea de creer que por mi sola voluntad, que con mi sola fuerza de voluntad, con mis ganas, con mi entusiasmo, con mi dedicación nada más, voy a vencer las tentaciones. Esto tampoco es muy real, no es muy realista pensar así, que con solo mi fuerza, mi entrenamiento, mi propia voluntad y decisión voy a vencer todo lo que se me presenta. Cuidado, porque tampoco es bueno este pensamiento. Vean, hermanos, para introducirnos en este mensaje, y ya que habla de radicalidad, la radicalidad viene de raíz. El ser radicales significa, nos orienta hacia la raíz de algo, hacia la raíz de algo. Hay cosas que solamente pueden ser eliminadas si vamos hasta la raíz. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero allá en donde nosotros vivimos hay diferentes tipos de zacates y hay unas cepas de zacate estrella enormes que cuesta un montón quitarla, y usted la corta por encima, la maquinilla usted la pasa por encima ahí y la peluquea un poquito, pero no ha pasado una semana y ya está grande otra vez, y usted la vuelve a cortar y vuelve a crecer. Entonces, ¿cómo se arranca esto? Hasta que lo cortamos con la pala de raíz y queda la pura tierra y ya sembramos zacate bueno. O hay unas enredaderas que llaman como hiedra también. Estas bandidas se meten hasta en la pared, echan raíces que cruzan la pared de lado a lado y se agarran tan fuerte que pueden destruir lo que sea, una baranda, la pared, y si no las matamos desde la raíz, entonces vuelve a crecer y esto puede dañar muchísimas cosas. A nivel espiritual pues pasa algo parecido también, hermanos. Hay realidades que si nosotros no las vivimos enraizados en Dios, posiblemente vuelva a retoñar algo que usted decía que ya había vencido, una tentación que usted dice, ya eso no tiene fuerza sobre mí. Cuidado, porque Santa Catalina dice que las tentaciones nunca mueren, solamente duermen.
y tarde o temprano puede despertársele otra vez por ahí ese vicio anterior, ese pecado supuestamente ya superado, y nos puede vencer. Por eso dice San Pablo, el que crea estar de pie, cuídese que no caiga, que no regrese otra vez a caer. Hay que estar atentos, hermanos, a esta realidad. La Biblia está cargadísima de estas realidades, cargada de estas realidades de gente que fue radical, de hombres y mujeres que decidieron tomar en serio la vida de la fe. No fuiste hecho en serie, fuiste hecho en serio. Y cuando nosotros nos creemos eso, que Dios tiene un proyecto especial para cada uno, para mí, para usted y para su esposa, para sus hijos, para estos niños que acabamos de ver retirarse a su asamblea con el corazón lleno de ilusión, a darle testimonio a los otros niños del retiro maravilloso que vivieron. Si no tenemos nosotros claro que de verdad estamos en esta tierra con un propósito, y ese propósito es amar hasta el extremo, entonces en ese momento podemos echarle agua y abonar a la mala hiedra, a la hiedra venenosa que es la vida de pecado en nosotros. Entonces, bueno, pues este mensaje va en esa línea, una revisada a qué tan radicales estamos siendo, o si estamos siendo más bien un poco flojos, un poco mediocres a veces, un poco tibios. Es importante revisarnos de cuánto en cuánto. Hoy vamos a ver dos líneas en las que tenemos que ser radicales. Una línea es la parte espiritual, la parte del pensamiento y del corazón. Y otra línea pues es de lo que estamos hechos. ¿De qué estamos hechos nosotros, hermanos? ¿De qué estamos hechos? Somos de carne, somos seres humanos. Tenemos una doble realidad. Somos espíritu, somos seres espirituales, tenemos un alma, tenemos mente, razón, voluntad, pero también somos seres corporales, tenemos una naturaleza que nos mueve hacia lo bajo, hacia la tierra, y por eso es que hay una lucha en nosotros, hay una lucha constante. Bueno, en todas las historias, cada uno de nosotros tiene una historia distinta. En la historia de estos hermanos, en la historia de ellos, de nosotros, el Señor nos llama a tomar una decisión en un momento específico de la vida, y dependerá de su respuesta si lo hace o no. Pensemos en un Abraham, por ejemplo. Es llamado el padre ¿de qué? De la fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Está en el inicio de la Biblia, su historia en el libro del Génesis. Y cuenta la historia que en algún momento Dios se le aparece a él y le hace una promesa. Le hace una promesa y le encarga una misión. La promesa será, ya entrado en años, no había tenido hijos, y le dice Dios, vas a ser el padre de una gran multitud, como las estrellas del mar, tan grande como las arenas, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y él cree esta realidad, donde era prácticamente imposible. Una persona de bastante edad y su esposa estéril, era imposible un embarazo, pero él cree a Dios. Y la misión encomendada es, sal de esta tierra, que yo te voy a dar otra tierra, una tierra nueva. Hermanos, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a hacer un cambio tan radical como este? La familia que usted tiene, la herencia de sus abuelos, sus terrenos, su finquita, su casa, su trabajo, sus hijos, y tener en un determinado momento, creyéndole a Dios, salir de ese lugar y caminar hacia la nada, porque Abraham no sabía dónde estaba la tierra prometida. Dios le dijo, sal de allí, nada más. Y él empezó un camino, sin saber hacia dónde, solamente tomó a su esposa, tomó sus pertenencias, sus animales, y salió de allí con todo lo que tenía. Esto es algo radical, es un corte radical hacer esto. Y no todos lo hacen, por eso es que este templo no está lleno, porque de todas estas comunidades, de todos estos pueblos, no todos son radicales, no todos tienen la fe que usted tiene, no todos son valientes. El Evangelio dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y ustedes, hermanos, son familias valientes que han decidido tomar un camino difícil, que no sabe a dónde lo va a llevar, porque los que servimos al Señor no sabemos a dónde vamos. Yo hoy estoy acá en este lugar, un poco lejano de mi casa, pero no sé el otro fin de semana a dónde me vaya a enviar el Señor.
No sé si voy a estar vivo tan siquiera, pero sí me abandono en Él. Nosotros, al igual que el padre Abraham, tenemos que tener esa fe viva en el corazón y decir: Señor, donde tú quieras. Es un salto al vacío eso. Seguir a Dios es un salto al vacío, pero sabemos que sus manos poderosas nos van a sostener en todo momento. Póngase a pensar también en Moisés, otro hombre que a los 40 años, yo no sé si usted ha visto la película o si has leído la Biblia en estas historias, pero Moisés a los 40 años, estando en Egipto, como ahí en la casa del faraón y sirviendo ahí, ven que están lastimando a un hebreo y él se pelea con el egipcio y lo mata. Y como lo asesina, entonces él huye al desierto. Tenía 40 años cuando se fue al desierto porque había matado a este egipcio. Estando en el desierto, conoce el amor, tiene su esposa y está pastoreando las ovejas durante 40 años. 40 años duró pastoreando las ovejas. O sea que a los 80 años, desde una zarza, desde un arbusto ardiendo, Dios le habla. ¿Y qué es la misión que le pone? Sacar a su pueblo de Egipto, liberar a su pueblo. Tú vas a ser el que me va a ayudar a liberar a mi pueblo de Egipto. A los 80 años, hermanos, ya cuando uno está cansado de trabajar, ya el hombre tenía la vida resuelta, había heredado terrenos, tenía las ovejas gorditas, tenía su familia allí, y le toca tomar una decisión, salir de su comodidad y echarse una bronca bien fea, porque tenía que ir a pelear contra no solo el faraón, sino los carros del faraón, el ejército que tenía, y sacar a un pueblo que a la larga, un pueblo rebelde, malcriado, malagradecido. Hermanos, vean, esta comparación, si tiene algo que ver con la vida de servicio, es mera coincidencia. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros servir en un movimiento donde tal vez no te agradecen lo que tú esperarías que te agradezcan, en donde se pone complicado porque usted invita y la gente no viene y hay que trabajar en algo y pocos ayudan? Bueno, pues Moisés tuvo que tomar esa decisión a los 80 años. Y ya saben la historia. ¿Cuántos años más pasó en el desierto? ¿Cuántos? 40 años más. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando llegó a la tierra prometida? Imagínense, 120 años, que el Señor nos permita vivir todo eso. Pero este hombre se echó de verdad una responsabilidad y tuvo que hacer un cambio radical de vida, convertirse en el emisario de Dios para todo ese pueblo. Y si ponemos a pensar en cambios de mujeres, por ejemplo Esther, Ruth, todas estas mujeres del Antiguo Testamento, una de ellas le decía a su suegra: donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Tomó la decisión porque la suegra le dijo: tú no tienes nada conmigo ya. Tu esposo, mi hijo, murió. Usted queda libre. Usted puede irse, devolverse a su pueblo. Y ella tomó la decisión de seguir con su suegra hasta las últimas consecuencias. Vea que hay suegras que las aman mucho, yo no sé por qué tienen mala fama. Esta sí era muy querida y la nuera dijo: yo me quedo con usted como una hija más, y se fue con ella hasta que la entregó a la muerte seguramente. Hermanos, si pasamos al Nuevo Testamento, pensemos en alguien que ha hecho un cambio radical, que cambió la historia, que si por esta mujer no hubiese sido su cambio radical absoluto, no tendríamos nosotros la fe que tenemos. Una mujer que con su sí absoluto, sostenido en el tiempo, transformó todo. ¿Quién es? María, nuestra madre, la Virgen. La Virgen, nuestra madre, madre del Señor, tuvo que ser radical. Una chica de 15, 16, 17 años, no sabemos exactamente la edad en que viene el ángel a su presencia y le dice: tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Tu vientre será cubierto con su sombra y de esta manera quedará en el vientre fecundado el Hijo de Dios. Y ella tiene que tomar una decisión de seguir adelante con esta misión importantísima, grandísima. Esto es solamente una pequeña introducción, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo, al igual que ellos, estamos siendo visitados por Dios. Al igual que Abraham visitó Dios en la tienda a este hombre, al igual que a Moisés lo visitó en el desierto, al igual que a María la visitó allí en Nazaret, a usted y a mí nos visita hoy y nos invita a tomar una decisión. Cuando Moisés muere, al que le toca entrar
con el pueblo es a Josué, a la tierra prometida. Y llega un momento en donde Josué les dice una advertencia al pueblo. Y antes de profundizar en las siguientes dos ideas, quisiera que profundicemos en esta pregunta que le hace Josué, capítulo 24, versículos vamos a buscarlo. Busque el libro de Josué en el Antiguo Testamento, por favor. En el capítulo 24, versículos del 14 en adelante. Está en el inicio de la Biblia, ¿verdad? Está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ahí vamos, Josué. Antes de Jueces. Josué 24, 14. Josué 24, 14 es una pregunta para nosotros, o más bien una invitación a un compromiso, porque de esta respuesta dependerá si nosotros queremos ser radicales o no. Dice la palabra de Dios, Josué 24, 14. Ahora pues, vean que inicia con algo actual. Ahora es ahora. No fue en aquel momento nomás. La palabra de Dios está viva y el ahora de aquí es hoy, es ya. Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle perfectamente con fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy. ¿Cuándo? Dígalo fuerte. Hoy, elijan hoy a quién han de servir. A los dioses a los que servían antes sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en el país en el que habitan hoy. Mi casa y yo serviremos a Yahvé. Hay versiones que dicen yo y mi casa y yo serviremos a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oigan la invitación. Josué dice, esto fue justo antes de pasar el río, y se les presentan unos personajes enormes, unos gigantes con los que tenían que pelear. Y Josué ve el pueblo quedado, sin ganas de avanzar. Siguen todavía con su corazón dividido. Entonces él les lanza esta pregunta: decidan ahora, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de sus papás, de sus antepasados, a los que servían en Egipto, o a los dioses de los amorreos en el país en el que están hoy? Pero mi casa y yo, por mi parte, serviremos a Dios. Esa invitación es actual. Cada uno de nosotros tiene dioses, entre comillas y minúscula, que vienen desde nuestros antepasados. ¿O no es acaso, hermanos, que en nuestras familias muchas veces se repiten vicios? Y tal vez el tatarabuelo era bien alcohólico y el abuelo también, y al papá le gustaba el agua sapo, y ahora al muchacho le gusta la cervezota esa grandota de 2 litros casi. Entonces usted ve un patrón que se repite. O que el bisabuelo era bien adúltero y el abuelo también, y después viene una nieta que también, y estas generaciones, cadenas de pecado que se repiten. Necesitamos destruir esto. Y Josué hace esta invitación a ustedes y a mí, hermanos de Cervantes. Hoy tenemos la oportunidad de decidir si vamos a seguir arrastrando ese montón de vicios, de raíces, de parásitos. Ustedes saben que hay plantas parásitas, ¿verdad que sí? Hay plantas que se le pegan a una mata hasta que la matan. Hay una que se llama bien feo, se llama pelo del diablo. Oiga qué fea se llama esa mata. El pelo del diablo es como si fuera un algodón, pero como amarillo, entre amarillo y anaranjado, y se les va metiendo a los árboles entre las hojas y los va ahogando y les quita los nutrientes y les va modificando el metabolismo al árbol y les baja la producción. Entonces echan unos limoncillos feísimos, así todos secos, revejidos, no echan jugo, agrazones son nada más. Hermanos, hay parásitos, plantas parásitas que se están enraizando en nuestro corazón y necesitamos arrancar de raíz esas plantas.
Porque si no, entonces vamos a seguir transmitiéndole a estos pequeños, a esos jóvenes, todo ese montón de parásitos espirituales. Si en nuestra casa no somos radicales y vamos a medias tintas, ay hermanos, es que a medias ni las medias. A medias ni las... Para ser cristiano, o somos o no somos. Pero a medias no funciona. Ahí veo una hermana que tiene una bebé pequeñita. Ella estuvo en su momento embarazada. Y cuando ella se hizo la prueba decía que estaba un 50% embarazada y 50% no. ¿Verdad que no decía eso? Las pruebas de embarazo, ¿qué dicen? ¿Está embarazada o no está embarazada? No puede haber una mujer medio embarazada. ¿Y cómo si puede haber medios cristianos, hermanos? Con un pie aquí, otro pie allá. Con un pie bailamos repellado y con el otro alabamos al Señor. No se puede. De la misma fuente no puede brotar agua limpia, agua sucia, hermanos, agua dulce o agua salada. Estamos hoy entonces llamados a tomar una decisión. Y ahí es donde les decía ahora que va en dos líneas, en dos grandes líneas. La primera de ellas es la espiritual. Se metieron las cucarachas al micrófono, hermanos. Va a sacudir un poquito. Vamos a Colosenses. Es una carta que está hacia el final de la Biblia. San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 les da unos consejos para arrancar esto. Porque todos nosotros tenemos. No crea que porque ya usted tiene, no sé, retiro 3, retiro 4, 1A. Bueno, hay hermanos que ya este fin de semana van para retiro 3, entonces ya tienen 2 rayas aquí en el hombro, ¿verdad? Y hay gente que se acostumbra a acumular rayas en el hombro como si fuesen ribetes de un sargento. Y no, por más años que usted tenga de estar en las cosas del Señor, o si tienes apenas una semana, o esta es la primera asamblea a la que vienes, todos tenemos raíces malas, todos tenemos raíces amargas, todos tenemos, hermanos, cosas que hay que arrancar de allí. Y empieza el apóstol San Pablo, capítulo 3 de Colosenses, versículos del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, mortifiquen cuanto en ustedes es terreno. Ahí voy a hacer un paréntesis porque habría que hacer una lista enorme. Todo lo que es terreno, terrenal, la parte humana. Recuerdan que los apóstoles se durmieron en el Getsemaní. Jesús les dijo: estén prontos a la oración porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Es esta división nuestra que tenemos, espíritu y cuerpo, alma y espíritu. El alma está siempre tirando hacia Dios, busca a Dios, pero la carne tiende a lo bajo, a los placeres de este mundo, a la tierra. Y hay más de uno de nosotros que esta parte lo jala mucho. Entonces aquí viene una pequeña lista. Mortifiquen, dice. No puede decir eliminen, porque como estamos en el mundo, otro pasaje en el Evangelio de San Juan 17, Jesús le dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Cualquiera que diga: ya yo no soy del mundo, entonces ¿qué es? ¿Como extraterrestre? ¿O de dónde viene? Estamos en el mundo y el mundo nos rodea con sus tentaciones. Pero ¿cuál es la invitación de San Pablo? Mortifiquen lo que en ustedes es terreno. Y hace 2 puntos, una lista allí. Lo que en ustedes es terreno: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Todo lo que esto trae la ira de Dios sobre los rebeldes. Me quedo en el versículo 6. Una pequeña lista ya allí. Cosas grandes como fornicación, impureza, pasiones, malos deseos en el corazón y la codicia. Ahí van como todas las realidades terrenas. El cuerpo tiende hacia los placeres de la carne. Por eso hay 2 mandamientos de los 10 que buscan sostenernos en eso. No consentirás pensamientos y deseos impuros. No cometerás actos impuros. 2 mandamientos que cuidan la parte sexual, la parte corporal de nosotros. Y de allí vienen un montón. Puede ponerle gula, puede ponerle vanidad,
Dígame si hoy no se ha convertido en un Dios el cuerpo. Y hay gente que le da culto al cuerpo y están obsesionados con su físico y se operan y se levantan y se sostienen y se estiran. Y todo esto es una inversión grande económica en la familia por la vanidad. Las redes sociales es un mundo paralelo lleno de mentiras. Porque por 25 fotos que usted se toma, escoge 12. De esas 12, a 10 le aplica un filtro y a otra le aplica otro filtro y va escogiendo, y cuando subió una foto a la red social, esa ya no es usted. Ese ya no es usted. Había una persona famosa que había quitado todos los espejos de su casa para evitar verse cómo se iba envejeciendo. Y tenía un empleado que le tomaba una foto, y entonces el empleado le tomaba la foto para poder verse y le aplicaba todos los filtros, rejuvenecía, camanances por aquí, brillos en los dientes, quitaba arrugas y se la presentaba a ella para poderse ver. Esto es una mentira, esto es un engaño. Si usted hace eso en su casa, apáguese a ver, que no está muy bien el asunto. Nosotros estamos llamados a arrancar de nuestra vida esto sí. Aquí hago un paréntesis porque hay cosas que usted y yo tenemos al alcance y podemos arrancarlas con la ayuda de Dios. Que no quieras es otra cosa. Porque ¿hace cuánto tienes ese número de esa persona que no te conviene en el celular y no lo quieres borrar? Eso es no querer ser radical. Eso es ser medio tibión, medio acomodado. Porque tienes ahí con el nombre, le pone mecánico y es mecánica, ¿verdad? Le pone usted allí el operario y puede que sea una operaria, ¿verdad? Y hay números en los teléfonos, hay páginas que nosotros visitamos allí en el teléfono, en internet, que no tenemos que visitar. Hermanos, ¿qué tal que aquí pusiéramos un videobin ahorita y vamos pasando uno por uno a poner el celular y reproducir la última página que visitamos? ¿Por qué esas visitas incógnitas a internet? ¿Por qué esas páginas? Esa música que escuchamos, ¿por qué no la queremos arrancar? De eso se trata hoy. De eso se trata hoy. De tomar una decisión. ¿Quieres seguir con los dioses de tus padres? ¿Con el pecado viejo que ya habías dejado? Y que estás chineando y que lo tienes ahí tapadito, cubierto con una camisa blanca y escudo verde en el pecho. No funciona así. Hay que arrancar de raíz. San Pablo también le dice a los Efesios, capítulo 4, verso 30, arranquen de raíz celos, envidias, furores, fornicaciones, orgías, borracheras, comilonas, y hace una gran lista ahí, hermano. Todo lo que tiene que ver con la carne, arranquen de raíz, porque si no vuelve a retoñar. Yo fumaba mucho, hermano, yo me fumaba 2 paquetes de cigarro al día, y si salía en la noche iba por un tercer paquete. No gastaba ni en fósforo ni en encendedor, porque con la chinga del otro prendía el que sigue, ¿verdad? Entonces nunca, desde los 12 años hasta los 20 y algo que nació mi segundo hijo. Cuando nació Daniel, yo no podía alzarlo, porque la nicotina salía de mis poros, y yo no lo percibía. Mis dientes eran amarillos, tuve que pasar un proceso para limpieza. Todo yo olía a nicotina, todo. Aunque tuviera un día completo de no fumar y me hubiera bañado 3 veces, olía nicotina, pero yo no me lo percibía. Hermanos, es que así es el pecado. El pecado, cuando está usted sumergido en esa tiniebla, usted no lo percibe. Usted huele a muerto y no lo percibe. San Pablo dice en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol San Pablo, refiriéndose al pecado. No hago el bien que quiero, sino que hago el mal que aborrezco. Cuando voy a hacer el bien, el mal se me adelanta. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabes a qué se refiere con este cuerpo de muerte? Era un tipo de sentencia. A los que estaban condenados les amarraban a un cadáver en la espalda, a otro ser humano muerto en la espalda. Y conforme este cadáver se iba descomponiendo, los gusanos del muerto se le iban pasando al vivo en las noches por los oídos, por su nariz, por la espalda, por el recto, por todos los orificios, hasta que aquel empezaba a morir de a poco de infección y colapsaba, una sepsis total, una podredumbre, una hediondez. Y con esto compara San Pablo el pecado, hermanos. Dice que el pecado es como un cuerpo de muerte, como un cadáver. Pero como nosotros no nos vemos por estar en la tiniebla, entonces no nos llega ese dolor.
pero tarde usted empezar a acercarse a Cristo, al dulce aroma de Cristo, a la luz de Cristo, y usted va a empezar a ver la suciedad que tiene encima, que tenemos cada uno de nosotros. Y entre más cerquita de la luz estamos, más nos vemos los sucios que estamos. Sigue diciendo acá, verso 7, y que también ustedes practicaron en otro tiempo, cuando vivían de este modo. Ojalá que ya estas cosas no las practiquemos, hermanos. Dice San Pablo, fornicación, malos pensamientos, impurezas, pasiones desordenadas. Así vivieron en otro tiempo matrimonios en victoria. Ojalá que ya no sea así. Y si es así, a sacarle filo al 28 para empezar a arrancar esto de raíz, hermanos. Hay que arrancar de raíz. Sigue diciendo, mas ahora, hoy, desechen también de ustedes todo esto. 2 puntos y abre otra lista. Porque la primera tiende a la carne, a los impulsos, las tentaciones, aquello que usted llama la necesidad. Es que mi esposa no me complace mis necesidades. No, eso no es una necesidad. La intimidad es un apetito. Y como es un apetito, usted lo puede regular. Necesidad es comer. Si usted no come, se muere. Necesidad es tomar agua. Si usted no toma agua, se deshidrata y se muere más rápido. Pero la intimidad es un apetito. Porque todo lo demás, entonces, es hacia la carne. Y aquí se abre una lista que invita hacia el intelecto, la voluntad, el pensamiento, la razón y el corazón. Escuche usted. También ustedes todo esto, cólera, ira, maldad, malas palabras y obscenidades, lejos de su boca. No se mientan unos a otros, pues despojados del hombre viejo, con sus obras, se han revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que irnos renovando, transformando. La radicalidad puede a veces hacernos pensar que tiene que ser de un día para otro. Que usted fue a un retiro 1 y ya el lunes, después de ese retiro 1, usted no tiene que recoger el montón de mala cosecha de lo que había sembrado mal. Tiene que recoger eso, hermano. Y hay consecuencias de lo que hemos hecho mal. Y eso nos va a pasar factura. Y es muy doloroso recoger todo el daño que hemos hecho en un joven. Toda la maldad y el dolor y el sufrimiento en una mujer. La desconfianza en su esposa, la desconfianza en su esposo. Eso lleva años, pero hay que ir sembrando bien para después cosechar bien. Hay que ir arrancando la maleza, arrancando todo ese montón de parásitos de nuestra familia para que podamos después recoger. Y esto también va aquí. Hay una metanoia, hay una transformación, un cambio en la manera de pensar para después cambiar la manera de actuar y de vivir. Entonces, si usted era una persona sumamente amargada, chichosa, de mecha corta, esas que explotan rapidito, entonces hay que poco a poco ir pidiéndole al Señor tolerancia, paciencia, bondad, benignidad, justicia. Estos son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, la radicalidad no significa de un día para otro, es también en procesos. Hay cosas que sí hay que tomar la decisión como la tomó el pueblo, porque allá en Josué 24, más abajo, en los versículos que seguían, el pueblo dijo, nosotros también vamos a seguir a Dios. Y tomaron esa decisión. Hay cosas que usted tiene que arrancar ya. Yo dejé de fumar para poder alzar a mi hijo, y de un día para otro, nunca más volvió a tener la necesidad de fumar. Nunca más. Y no crean que a uno le deja de gustar, porque cuando encienden un cigarro, ojalá con un fósforo así, el primer jalón que le pega a alguien y le llega a uno ese humo, el que es fumador o fue fumador muchos años, mentira que le agarra que lo aborrece. Se le hace la boca un charco a uno. Claro que sí. Y así con cualquier vicio. Pregúntele a alguien que ha tomado toda su vida, si cuando destapan una aguilucha por ahí, no, con solo escuchar el anuncio, ¿verdad? Y que se la den así escarchadita y echando espuma. Ay, hermano, qué complejo. Porque hasta una canción te puede regresar tu mente a aquel lugar en donde estuviste con esa persona que no fue tu pareja.
Cuando yo tuve que dejar absolutamente todo, hermanos, fue dejarlo todo. Mi esposa no quería nada del pasado, no quería el carro que tenía, lo tuve que vender, la ropa que tenía la desechó toda, la quemó, quedé sin nada, las colonias, todo lo que yo tenía del pasado, yo quedé a como me trajo mi mamá al mundo, así. Y de allí empezar de cero, perdí trabajo, perdí números de teléfono, perdí amistades, que al fin y al cabo no perdí, gané muchísimo. Pero en aquel momento tuve que perder para ganar. Vean qué cosa más contradictoria. ¿En cuál carrera usted pierde para ganar? ¿En cuál? Solo en la fe. Solo en la fe. Porque el que no muere no tiene esta vida eterna. Hay que morir a uno mismo. Esto es radicalidad. Llega un momento en la historia en donde usted tiene que tomar una decisión. O su familia o el vicio. O su familia o la mejenga del domingo. Porque aunque sea un deporte, muchas veces esto separa familias. O su familia o el trabajo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paz por estar buscando la codicia de tener más dinero, más plata, más viajes, más estatus, un carro más grande? Entonces, con radicalidad hay que cortar ciertas cosas que podemos, pero hay otras que están tan metidas en nuestra personalidad y nuestra humanidad que es poco a poco, con la ayuda de Dios, cambiar una mala actitud. Una persona que ha sido mal hablado, vulgar, violento, de un día para otro puede hacerlo porque Dios es todopoderoso, pero hay cosas que necesitan tiempo. Necesitamos ir prudentemente quitando estas cosas. Pero no es solo quitar, hermano. Es necesario sembrar, es necesario que ese espacio de lo que yo quité sea lleno con una virtud, con una virtud. Si usted quiere quitar la pereza, acomode la diligencia. Si usted quiere quitar la gula, acomode la templanza. La templanza es la virtud que nos ayuda a mantener a raya las pasiones desordenadas. Si usted quiere meter la soberbia a un lado, entonces ¿qué hay que poner allí? Humildad. Que la humildad es la mamá de todas las virtudes, hermanos. La mamá de todas las virtudes, y es la virtud que más cuesta tener, porque cuando digo tenerla, ya la perdí. La humildad es una virtud muy difícil de alcanzar, y solo nuestra mamá, la Virgen María, es ejemplo de humildad, obediencia, servicio, perseverancia, amor incondicional, negación a sí misma, sacrificio. Tiene tantas virtudes, mamá María. ¿Usted quiere ser una persona radical? Véase en el espejo de Jesús, véase en el espejo de Jesús, cómo actuaría Jesús. Y se nos presenta hoy una lista que doy en estos 3 minutos que me quedan. Una lista. Primero una cita bíblica que le voy a pedir por favor que la anote. Es Colosenses 3:12. Ahí adelantito, unos versículos adelantito de lo que estábamos leyendo al principio. Colosenses 3:12 en adelante es una lista de cosas que tiene que hacer un cristiano, una esposa, para ser radical, radical en el amor. Ame radicalmente, como nadie ha amado. ¿Cuál es el amor radical? El que perdona al que no se lo merece. Es el que perdona al que te hace daño, al que te humilla. Y ahí dice, revístanse de entrañas de misericordia. Oiga, que la misericordia venga desde las entrañas, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros. Y esto va para los matrimonios. ¿Cómo cuesta amar en pareja? Sopórtense. No le está diciendo entiéndala, no le está diciendo que se lo merezca. Sopórtense unos a otros. ¿Pero cómo? ¿Cómo se soporta? Perdonándose mutuamente. Y si alguno tiene queja contra el otro, como el Señor lo perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo pongan el amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a eso han sido llamados. A eso hemos sido llamados, hermanos. A que de manera radical nosotros podamos ser un signo para esa gente que está en tiniebla, que huele a perro muerto, que está sucio en el pecado y no sabe que huele a eso. No sabe que huele a adulterio, no sabe que huele a soberbia, que huele a toda cantidad de vicios.
Nosotros mismos, conforme vayamos reflejando a Cristo, vamos a ser luz para otros. ¿Cuál es la herramienta para cortar de herramientas que usted tiene que tener en la bodega de un matrimonio en victoria? Son los 7 pilares del movimiento en victoria. 7 columnas tenemos. La espiritualidad de matrimonios en victoria nos regala 7 columnas que sostienen nuestro movimiento y en sí nuestras familias. ¿Cuáles son? Un amor y devoción a la Santísima Virgen María. Ese es uno de los pilares. Adoración eucarística, grandísimo pilar y columna vertebral de nuestro movimiento, que es adorador, ¿cierto? Adorador del Santísimo. Vivencia de los sacramentos. Oiga, no dice ir y estar allí, dice vivir los sacramentos. No es conocerlos, porque ¿cuántos conocemos los 7 sacramentos de memoria? Hasta catequistas hemos sido, pero ¿cuántos los vivimos? ¿Cuántos vivimos frecuentemente la reconciliación, la comunión? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí pueden casarse y no lo han hecho? ¿Cuántos no tienen impedimento para acceder al sacramento del matrimonio? Y ahí van. El fin de semana pasado estuve en un retiro de matrimonios en donde había una pareja que tenía 40 años de vivir en unión libre. 40 años. Y estaban dando el paso para acceder al sacramento del matrimonio. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. 80 y tantos años tenía el señor, 70 y tantos años la señora. Entonces nosotros estamos llamados a vivir los sacramentos. Otro de los pilares, ¿cuánto llevamos? 3. Ayuno sincero del corazón. No solo ayunar, porque hoy por hoy es hasta una moda. Hay ayuno intermitente para bajar de peso, pero ese ayuno no funciona mucho para la fe. Es ayuno sincero, o sea que no ayuno para que me vean, no ando poniendo cara de que me estoy muriendo de hambre. Ayuno sincero con un propósito dirigido, un ayuno vivido. Imitar la vida de los santos. No es solo conocerla, porque tal vez usted conoce la vida del Padre Pío, tal vez usted conoce la vida de San Francisco Javier, gran misionero, predicador, pero ¿cuánto intentas imitarla? Si usted tiene un santo de su preferencia, alguien al que usted dice, es que la vida yo me siento identificado con este santo, bueno, intente imitarle. ¿Por qué? Porque ellos han podido llegar a decir como San Pablo, imítenme a mí, porque yo lo imito a él, yo imito a Cristo. Ojalá que podamos imitar a los santos. ¿Cuánto llevamos? Falta 1. 2. Comunión con la iglesia y con el movimiento. Comunión con la iglesia y con el movimiento. Para ser radical hay que creer lo que la iglesia cree. Pero hay muchos católicos que dicen iglesia sí, aborto también. Iglesia sí, matrimonio homosexual, pues también, últimamente si se aman, que se amen. Iglesia sí y sacramentos no. Misa sí, pero como comunión no, adoración no. Y van escogiendo de la iglesia como si de un buffet se tratase lo que mejor les parezca. Y nosotros estamos llamados a creer lo que la Santa Madre Iglesia nos entrega como una revelación, la Santa Palabra de Dios. Ese es el 7. Oración basada y cimentada en la Palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblia, hermanos? Tal vez muchos. ¿Y cuántos de esos que tenemos Biblia la leemos, la profundizamos, se la enseñamos a nuestros hijos? Bueno, muy bien, hermanos. Hemos visto entonces que la radicalidad va en 2 direcciones. Una parte corporal que hay que hacer rápido, pronto, que implica nuestra decisión y nuestra voluntad, y una parte espiritual que necesita, claro que sí, la gracia, el auxilio de Dios. Y para eso tenemos estos 7 herramientas, los 7 pilares. Ojalá que podamos hacer uso de ellos y no sigamos heredando a nuestras generaciones siguientes este montón de vicios y pecados. Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos disponemos a recibir a Jesús para que Él haga nuevas en nosotros todas las cosas.